Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión más de Simichat. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo. Y bueno, como cada martes y como cada jueves, vamos a tocar un tema bastante interesante que espero que nos ayuden a compartir. El día de hoy vamos a hablar de comunicación y escucha asertiva desde el amor. Quizá ustedes hayan escuchado un poquito acerca de qué es la asertividad, qué es la comunicación, o quizá también ya tengan la idea de que tenemos que comunicarnos y ser asertivos, pero pues vamos a ir viendo a lo largo del programa, pues qué es esto de la asertividad, qué es esto de la comunicación, si puedo conseguirlo, cómo lo puedo conseguir y también cómo puedo resolver conflictos a través de estas dos partes, comunicación y escucha asertiva a través o desde el amor. Y bueno, acuérdense que cualquier duda, comentario, demás, pregunta o incluso orientación psicológica, estamos a sus órdenes en www.serfelizsysepuede.com.mx o también el número que está aquí abajito, que ahorita poco no lo va a poner, es el 800-911-6666, la opción es la número 3. Y bueno, el día de hoy para hablar de este tema nos acompaña el maestro Gabriel García Ramos, a quien le doy la bienvenida. A todos. Ahorita va a aparecer en nuestras pantallas. No Muy se, bien, no muchas se gracias. desesperen. Ah, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Muy bien. Perfecto. Pues bienvenido, Gabriel. Este es tu espacio y como siempre les comento, pues aprovechen al experto. Siempre es preferible que ustedes puedan preguntar y que puedan tener un inicio a estos temas, estas dudas, porque después probablemente ya se animen a ir a terapia presencial o quieran acompañarnos con una asesoría psicológica que brindamos de forma gratuita. Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad y el foro y sobre todo esperemos que en este pequeño tiempo podamos estar transformando ideas, conceptos y lo más importante en el concepto que vamos a tratar el día de hoy, saber lo que es una idea racional, un juicio y cómo esto nos determina en un concepto de comunicación y qué tan trascendental es con el tema de hacia dónde nos dirigimos, a las personas que tenemos cerca, aquellas personas a las que amamos, queremos y con quienes estamos dispuestos todo el tiempo de tener una relación verdaderamente de calidad, empática, desde una genuinidad auténtica, que finalmente tener la oportunidad de tener a tu lado pues a tu familia y más ahora en tiempos del COVID, es fundamental establecer una línea clara, profunda y de respeto. Exactamente. Yo creo que mejor experto no podemos tener. De hecho, ahorita va a pasar en pantalla un poquito acerca de ti. Mientras está esta imagen en pantalla, voy a leer muy brevemente a aquellas cuestiones más sobresalientes. El maestro Gabriel García Ramos es especialista con más de 16 años de experiencia en psicoterapia psicoanalítica y recursos humanos. Hemos visto en el lado derecho que es licenciado en psicología, maestro en psicoanálisis de niños y adolescentes, coach de vida, analista certificado en polígrafo, estrés de voz, especialista en abuso y violación de niños y ahorita estás en consultorio privado. Es decir, que Claro. tenemos a un gran experto. Claro, nuestro consultorio es más que un consultorio, es un centro de desarrollo integral de familia, donde tenemos un modelo de competencias para poder entrenar y desarrollar aquellas cualidades que nos van a permitir tener una dinámica diferente desde una postura de que las familias no se saben comunicar desde el amor y para poderse comunicar desde el amor, tener una lección que sea poderosa, empática, con una serie de herramientas y no hablar de familias disfuncionales, sino hablar de dinámicas disfuncionales, que es una gran diferencia porque ya desde la connotación de decir que es una familia disfuncional, pareciera que ya es una lección por hecho sentada, que no hay remedio y que no hay posibilidad de cambiar la forma en cómo los miembros se comunican. Claro, no es adueñarnos del problema, sino alejarnos un poquito, verlo desde otra postura y decir, bueno, ¿qué es esa cosa que nos está pasando y que está muy cerquita de nosotros? Para ello me gustaría mucho que nos pudieses explicar ahora sí que desde lo más básico, ¿qué es comunicación? ¿Qué formas de comunicación hay? ¿Cuáles son Pues las más mira, comunes, etcétera? por supuesto, mira, a mí me gustaría primero que para poder empezar la plática la gente estaría dispuesta a tener un observador diferente. Y cuando me hablo de un observador diferente es que por favor se olviden de aquellas lecciones by the book, de aquellos temas de diccionario que de pronto pudiéramos referir en un tema de emisor, receptor, que es
pues el canal básico para entender que existe un proceso de comunicación y el tema de retroalimentación. El concepto que vamos a traer el día de hoy, en el cual quiero que vayamos transformando y hay un proceso de educación continua entre los dos, porque muchas de las intenciones que me hacen estar con ustedes es que este no sea un video más, en donde al terminar digan, mira, qué padre estuvo la plática, pero no aprendimos nada. Lo más importante para mí es que la gente se lleve un mensaje claro, que sea conciso, pero sobre todo que lo lleven a su dinámica familiar, personal, laboral o ya sea de pareja, entendiendo por este concepto desde lo que vamos a hablar, que este proceso de comunicación del que vamos a hablar es una interpretación de cómo nos proyectamos hacia el futuro a través de la voz y a través del proceso de comunicación como un ser humano que tiene ese proceso de decir, pedir, solicitar, de manera clara y precisa, en donde ellos se encuentren su propia satisfacción. Entonces entendemos que la comunicación de la cual vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con un concepto de encontrar la satisfacción en la vida y cómo asegurar que eso suceda. Entonces la comunicación nos va a ayudar en eso. Claro, ¿no? De alguna manera es imposible dejar de comunicar, no podríamos dejar de hacerlo, incluso nuestros gestos, nuestros silencios, todo esto llega a ser una expresión misma de nosotros. Me gustaría mucho que pudieses empezar también a hablar, no solamente también evidentemente nos vamos a dirigir a soluciones, pero también un poco de esto de qué es asertividad, si es lo mismo que empatía o no, porque claro, la mayoría de las veces podemos decir, sé asertivo, sé empático. Y tú dices, qué bonitas palabras, ¿no? ¿Y de qué están compuestas? Pues mira, ambos conceptos son un proceso de entrenamiento y también son un proceso de habilidad que se tiene que ir adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida. Estos conceptos se aprenden también enfrentando situaciones críticas. El verdadero desarrollo de un ser humano para que realmente esté aprendiendo es tantas situaciones críticas he enfrentado, tantas veces la gente no me entiende, o tantas veces cuando trato de explicar algo, la verdad es que yo pedí manzanas y me entregan limones. Entonces, es parte de ir creciendo y desarrollándote. Y entendiendo la asertividad desde el concepto de Cambridge, ¿no? Pues es la cualidad de tener confianza y no tener miedo de decir lo que se quiere, lo que se cree. Pero para poder tener este desarrollo, de tener confianza y no tener miedo y de decir lo que se quiere y lo se cree, tiene que ver con un concepto de seguridad personal que antecede al tema de empatía. Si no, tú no tienes un tema de seguridad desarrollado, de un tema de confianza, no estás claro con tus ideas, difícilmente vas a poder llegar al mensaje. Y en el tema de empatía, a mí me gusta corregir el término, porque nos han enseñado que la empatía es el proceso de ponerte en los zapatos del otro. Como si fuera fácil, ¿no? Yo siempre me río cuando me dicen este tipo de conceptos porque considero que la empatía, con todo respeto, es el proceso de saberte preguntar de qué tamaño es el costal del otro, ¿no? Y preguntándote así de sencillo de cómo pesa o cuál es su dinámica, serás genuinamente empático para entender que tú no estás ahí para solucionar sus problemas, pero poderle prestar dos orejas, que es la posibilidad más grande que tenemos de estar realmente concentrados en lo que la persona te está diciendo, limitando y callando la loca de la casa, ¿no? O como yo le digo a la gorda de tobogán, ¿no? Dejando que deje de cualquier idea, juicio o idea y que permitas que todo fluya para que finalmente seas realmente empático de entender su dinámica, más no asumir su dinámica personal, porque en el momento en el que asumes su dinámica personal también hay un tema de codependencia y una necesidad de pertenecer y de empezar a justificar acciones que ni siquiera la otra persona te está pidiendo y ya no estás genuinamente escuchándolo o ya no eres genuinamente empático. Y este concepto de genuinidad es un concepto bien trascendental. ¿Cuántas veces quisiéramos que una persona fuera genuinamente empática? Y para ser genuinamente empático hay algo que se llama interés. Realmente la persona está interesada en escucharte, en brindar toda tu atención, en desplazar un tema de celulares, un tema de variables o de situaciones que están externas a su alrededor que limitan el proceso de comunicación y de entendimiento. Si no está dispuesto, mejor es que te retires, que pidas un espacio para poder comunicar con esa persona y algo también fundamental es que las emociones no se discuten. Las emociones son algo que sale, que surge de la persona, que está expuesta ahí, y si estás intentando discutir a través de las emociones, lo único que vas a tener es truncar el proceso de comunicación. Y para que sea una mancuerna entre comunicación y escucha activa,
tiene que generarse un puente en donde las dos personas realmente se sientan atendidas y genuinamente interesadas unas para el otro. Y para que este concepto se dé, primero tienes que partir de dar un feedback amoroso. Y este concepto me gusta mucho y viene justo al tema que estamos hablando de hoy. ¿Y cómo es esto de dar un feedback amoroso? Pues tiene que ver con la postura de reconocer y de a la persona que tú tienes enfrente. Si tú empiezas primero reconociendo lo que aporta en tu vida, lo que te da en tu vida, lo que forma a partir de ti y no se te olvida esa primera chispa de encuentro que te hizo pues dar un sí poderoso, ¿no? Y decir, quiero estar con esta persona o quiero formar parte de esta familia. Si esto no se te olvida y si tú lo das desde un principio, estás reconociendo a la persona como un lugar único y privilegiado para ti. Después de reconocerlo de manera privilegiada, seguramente la persona te va a dar la oportunidad de que le expreses aquellas cosas que para ti generan un conflicto y que te hacen sentirte menos comunicado. Claro, yo creo que la parte más importante es poder primero detenerte para ver qué es lo que haces, cómo haces y también qué es lo que puedes brindar al otro. Creo que muchas de las intervenciones que se llegan a tener o llegamos a ver, y de hecho ahorita vamos a leer algunos comentarios, son eso, ¿no? Me quiero expresar, pero no puedo, tengo miedo. Em, Tengo miedo de que pase algo, no me sé expresar, el otro no me escucha, no me sé dar a entender. Entonces, como que uno se va revolviendo con estos conceptos, con estas buenas intenciones, que a final de cuentas las buenas intenciones de Mm. pronto dejan de ser tan buenas, ¿no? Y se empieza uno a revolver muchísimo con todas estas buenas intenciones. Entonces, justamente con la propuesta que mencionas de brindar algunas opciones y soluciones, entonces sería en resumen, primero ve con quién estás platicando, deja que la otra persona platique, no intervengas del todo, no empieces a dar respuestas, porque creo que eso, quizá ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de errores en la comunicación, pero adelantarnos, tratando de coartar una emoción o coartar como una plática, es como no me estés diciendo, no me estés molestando y yo te digo mi propuesta y tan tan. Pues ya Entonces, partiendo del concepto de respeto, la ujú, comunicación comienza con eso, con darle al otro el interés y la oportunidad de expresarse, pero cuando suceden este tipo de intervenciones en lo profundo, hay temas de angustia de separación que se mezclan. Hay temas de falta de suficiencia, de falta de aceptación, de miedo al rechazo. Hay temas de ansiedad y entonces pues sale esta loca de la casa que es voraz y que tú genuinamente estabas interesado en tener una plática, pero si no tienes una revisión profunda sobre el interés y sobre todo el propósito que tú quieres construir y es difícil de poderlo encaminar y no tienes claridad en eso, pues la comunicación termina siendo un conflicto y además retroalimenta esta necesidad tuya de realmente sentirte rechazado y de decirte, bueno, por eso nunca me expreso y por eso siempre me quedo callado. ujú. Y hay gente que dice, mejor no digo nada, y hasta aquí, ¿no? Porque consideran que la comunicación con quien la tienen asociada con el tema de conflicto. Y es importante cuestionar y decir, ¿tú con qué tienes asociada la comunicación? ¿Y tú con quién tienes Claro, o al asociado el revés, amor? ¿no? ¿Mm? En los casos en los cuales las personas creen que son muy asertivas o muy abiertas y de pronto vómito verbal, ¿no? Y expresan hasta de más. Pues sí, es que también tiene que ver con estilos de personalidad. Tú sabes, como especialistas en el tema de atención psicoterapéutica, es importante analizar también desde qué postura, desde qué tipo de personalidad estamos hablando, para entender cuál es la necesidad de lo que quiere comunicar y también el tipo de personalidad de cada uno de los sujetos va a elegir el tema en el que siempre quiere ahondar. Hay gente que siempre se la pasa en el tema del grupo de la queja permanente, ¿no? Que en vez de construir, nada más están limitando el tema de comunicación y nunca toman la responsabilidad de siempre está responsabilidad del otro, ¿no? O están los otros que son también superhéroes y entonces el tema de comunicación siempre está basado sobre el yo, ¿no? Tienen muy confundido y engrandecido el tema del ego. Y hay una serie de situaciones que van confundiendo, pero sí quisiera que tener el valor de escuchar lo que estoy diciendo, de tener la oportunidad de este foro, pues ya empieza a transformar y empieza a cuestionar sobre qué tipo de nivel de comunicación tengo y cómo la puedo construir. Eso me parece muy interesante y creo que vamos a ir a un corte y vamos a tener que regresar con este tema, ¿vale? Así es que no se nos Claro. vayan.
Pues ya estamos aquí de vuelta. Acuérdense que el programa es totalmente en vivo y hoy estamos hablando de comunicación y escucha asertiva desde el amor. Para eso nos está acompañando el maestro Gabriel García Ramos, que ya está aquí en pantalla. Y acuérdense, como siempre les digo, aprovechen al experto, échenle un ojo ahí a los datos que tienen aquí abajito, échenle una llamadita o si quieren también orientación psicológica gratuita, nos pueden marcar. Es 800-911-6666, opción número 3. Estamos 24 horas. Ahora sí que si es puente, si es domingo, si son las 3 de la mañana, no importa, ustedes nos pueden marcar. Siempre hay alguien disponible para poderles orientar psicológicamente. Entonces, me gustaría, antes de continuar con el tema, y aunque creo, Gabriel, que va un poquito de la mano, nos dice de este lado Oscar Rangel. Me gustaría aprender a expresarme y saber qué es lo que quiero. Saludos, muchísimas gracias, Oscar, por ver el programa. Y me parece que es un punto muy importante. Justo para podernos expresar, primero tendremos que saber qué es lo que queremos saber, qué es lo que queremos decir y qué respuesta queremos del otro. Y sobre todo, sabes que es fundamental entender que la escucha es un consentimiento. Si tú no tienes este consentimiento que tú te lo otorgues en un tema de derecho, porque la comunicación es un derecho de vida, ¿no? Y en ese derecho de vida, de juicio y consentimiento, te quitas los juicios, el diálogo interno, y realmente ahondas en el tema de profundidad de lo que dices y de lo que quieres transmitir y te armas de valor, porque entonces tendríamos que hablar de un tema de seguridad, pues difícilmente vas a poder crear una comunicación empática y clara y sobre todo tener herramientas que desbloqueen esta disposición tuya de no escucharte y esta disposición tuya de no expresarte también y que también va explícito el tema de ser víctima y victimario, que también el poder alzar la voz es un proceso también de libertad y de expresión. Fíjate que los griegos, el peor castigo que le daban a los seres humanos era el exilio. Y en el exilio entendido desde todos los principios, desde que no perteneces ya parte de este lugar y además no tienes ni voz ni voto. Y entonces, ¿cuántas veces a través de una huella de la infancia, ¿no? Porque hay diferentes tipos de huella de infancia, a lo mejor en otro programa pudiéramos hablar de cómo nos dominan las huellas de la infancia. La huella de la infancia que tiene que ver con esta desaprobación, ¿no? Con respecto a expresar y de niño cállate y tú no opines y tú no eres importante y de pronto las conversaciones no te metas en los adultos. No es el tema de intervención, sino lo que he creado en ti, la limitación de poderte escuchar. Entonces, Claro, un yo le castigo, diría ¿no? a esta Castigo igual persona a que nos hablar y está, dar su opinión. y esta persona que nos está escribiendo, pues decirle, ¿te puedes dar el consentimiento? Date el consentimiento y darte el permiso, ¿no? De poder expresarte, primero sin preguntarte qué es lo que va a pensar el otro, porque de ahí no tienes control. Y hay cosas en las que no tienes control y tienes que cederlo. Creo que eso es muy importante. Esta es una de las preguntas, o más bien de los comentarios que más nos han estado llegando, Gabriel. Por Uh -huh. ejemplo, Christine nos dice, el miedo a decir lo que pienso y lo que siento, pues ¿qué tal si la otra persona se va? Pues no está dispuesta y genuinamente interesada en tu persona. Entonces, acuérdate que el proceso de escucha genuina es una posibilidad de crear. Fíjate que hablando en temas de lo divino, no por meter un tema de religión, pero si habláramos en un tema de divino comparada con una serie de cualidades con el Creador, la palabra es lo primero que generó el hombre y a través de la palabra se creó el mundo, ¿no? Dice que el mundo se creó en 7 días a través de la palabra. Y Dios vio que era bueno, y Dios vio que bla, y entonces la crea también. Tú tienes esa misma posibilidad de crear a través de la palabra lo que tú quieres transformar. Y si la otra persona no está dispuesta porque está bloqueada por una limitación, porque se vaya a ir por tu misma angustia, pues estamos hablando de gente pequeñita que realmente no está interesada en coparticipar y darte la oportunidad de que tú te expreses de manera libre y crear y verte en toda tu maravillosa esencia. Y es importante que consideren que la comunicación es un proceso recreativo y es un proceso transformador y es un proceso extraordinario porque te hace ver cuál es lo más profundo en temas de comunicación entre el pensamiento, entre la idea. Y cuando no tienes claro estos conceptos, hay algo en psicología que nosotros le llamamos disonancia cognitiva. Y el tema de disonancia cognitiva tiene que ver, pues que no es clara ni mi idea, ni con mi pensamiento, ni qué hacer. Entonces, quizá habría que revisar estos temas.
Claro, me parece muy importante y creo que voy a recurrir a los dichos y recursos mexicanos que dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Y justamente, o que el río cuando suena agua lleva. Y justamente, si hay una emoción que antecede a tu expresión, me parece que ese es el punto, ¿no? Que si hay algo que te está frenando es por algo, ¿no? Y hay que analizar qué es ese algo que nos pudiese estar frenando. Y igual y posteriormente podríamos ahondar un poquito más con lo que tú mencionabas, ¿no? De qué hay detrás de estas ideas, de estos pensamientos, e incluso de estos patrones que vamos siguiendo. Es que así me enseñaron a comunicarme o así me enseñaron que el silencio es la mejor arma. Sí es, y fíjate que a mí me gusta siempre para revisar temas de escucha hacer varias preguntas para sintonizar y saber cuál es el nivel de escucha que yo tengo. Número uno sería, si me doy cuenta de lo que el otro está por preguntar, me anticipo y le contesto directamente para ahorrarme tiempo, ¿no? Uno, ¿cuál respuesta darías? ¿Sí o no? Mientras escucho a otra persona, me adelanto en el tiempo y me pongo a pensar en lo que voy a responder, sí o no. En general procuro centrarme en qué está diciendo el otro sin considerarme cómo lo está diciendo. Y otra es cuando una persona realmente enojada expresa su bronca, yo simplemente dejo que lo diga, me entre por un oído y me salga por el otro. Son algunas de las herramientas, ¿no? O algunas de las preguntas quisiera que se hicieran en autoevaluación para saber cuál es el nivel de escucha, ¿no? No nada más se trata de hablar por hablar o de vomitar por vomitar, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que luego a veces no eres del todo consciente, pero que sí querías expresar. No sé cuántas veces les ha pasado, es que eso no lo quería yo decir. Y discúlpame, no, claro que lo querías decir. Tu inconsciente te traicionó y es la parte más genuina de tu ser expresando en ese momento. Ahora, cada uno es responsable de lo que escucha y cada quien es responsable de lo que hace con lo que escucha. Claro, la Entonces, interpretación a veces creo que es muchísimo más peligrosa, ¿no? Que la propia expresión. de hecho, esta interpretación siempre van a ser enemigos de la escucha. ¿No? Tu diálogo interno, tu tensión muscular, porque también la gente, a veces cuando lo ponen a hablar, no sé cuántos de los que nos están escuchando, pues le tienen tema de miedo al pánico y cuando lo hacían en la escuela o lo hacían en la secundaria o en la universidad y los ponían a hablar en público, pues lo vivían con una tensión muscular y mental y estaban diciendo, estaré diciendo lo correcto. Y ante cada paso buscando la aprobación del otro, la mirada del otro para saber que realmente, y hay gente también que castra con el tema de la comunicación. Hay gente que se la pasa también en un tema de estar persiguiendo todo el tiempo que le digan y que lo escuchen y tampoco da un espacio, ¿no? Y el silencio también es un proceso de escucha y es un proceso de maduración. Y hay gente que necesita también entender que necesita estos 5 minutos Mickey Way para calibrar su emocionalidad y se vale voltear y decirle al otro, estoy verdaderamente interesado en lo que tú me quieres compartir, pero en este momento no me siento con la capacidad para comprenderlo. Me das 5 minutos para poder entenderlo y lo retomamos, ¿no? Esa, Y esa parte, justo ¿no? hay Como un tema de un responsabilidad. espacio, Uh-huh. como darse un espacio para poder decir, en este momento quizá no calibro, no entiendo, no escucho muy bien, no estoy con mis cinco sentidos en ti, entonces dame 5 minutos para poder entonces ahora sí platicarlo. Sí, pero además también tiene que ver con el rapport. Mira, el concepto de rapport suena muy elevado, es un tema de psicología, pero el rapport tiene que ver con un concepto de alinear, de estar con la gente, de calidez. Y cuando tú le dices este tipo de cosas, la gente se alinea y realmente se va con la convicción de volver porque sabe que tú vas a estar dispuesto al regresar de escuchar. Y vas a estar dispuesto realmente a establecer un puente de comunicación y establecer una brecha corriente entre el habla y el escucha, ¿no? Y hablamos para ser escuchados, escuchamos como precondición de hablar efectivamente, de expresar una emoción y también la escucha es una manera de expresar un lenguaje que crea, que transforma y que a veces en este proceso de comunicación tenemos que construir relaciones personales. Eso es lo más importante. El tema de la comunicación siempre nos va a llevar a construir una relación personal con una capacidad, con un tema de genuinidad, pero sobre todo con un sentirse escuchado y comprender que el sentido y el propósito del otro es importante y es un tema de dignidad personal. También el escuchar
y la disposición de escuchar tiene que ver con un concepto de dignidad. Claro, me gustaría mucho que pudiésemos seguir abarcando este tema. No obstante, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ya que últimamente con esta cuestión de la pandemia, pues la comunicación casi no se da frente a frente, ya no se hacen muchas llamadas por teléfono, la mayoría son videollamadas, o en este caso, pues estamos enlazados, pero muchos, y actualmente ahorita más, la comunicación es vía mensaje. De hecho, hay el caso de José Ángel que nos escribe: buen día, ¿cómo puedo superar el que mi pareja se fue a trabajar a otro país? Estábamos muy distanciados y conoció a otra persona en la coteja y, perdón, la corteja, pero ella le dijo que todavía estaba, ay, ¿cómo se llama? Que me ama, pero al mismo tiempo no responde mis mensajes. Me deja en visto y se ha vuelto muy fría. La verdad, traigo mucha celotipia. ¿Qué hago si no responde mis mensajes? Bueno, primero que nada habría que darle una asistencia y apoyo emocional inmediata. Me parece que hay un tema ahí inmediato de emergencia Sí, claro. sobre el nivel de angustia. Entendemos que se siente angustiado, pero habría que ver cuál es la necesidad de que ella le responda y qué es lo que él no está queriendo entender, que no le está diciendo, pero que sí se lo está expresando con sus acciones. Cuando suceden este tipo de separaciones y de pronto no estamos listos, también es importante definir qué es lo que yo quiero hacer. Es como si en este momento hubiera una ruptura amorosa de una persona que tú quieres y viene, el día siguiente te dice ya no te quiero, ya no te amo, se va, pero tú no estás del todo o no has estado del todo consciente para también romper con esa relación amorosa. Entonces tú también tienes que decretar, decir y expresar que tampoco ya no quieres ser parte de esa relación y de esa persona, y habría que establecer también con qué tiene asociado el nivel de comunicación para ponerse en ese nivel, pues, de víctimas. Ok, entonces, pues yo invitaría a José Ángel, ya sea que se pueda comunicar con nosotros o que pueda comunicarse contigo, para que pueda tener una respuesta muchísimo más profunda y muchísimo más amplia. Pero justamente este tema de la comunicación, pues o comunicación, ya decíamos que aunque sea en el silencio nos comunicamos, y si ahorita creo que con esto de los mensajes se llega a malinterpretar, tenemos que ser muchísimo más claros. Gabriel, vamos a ir a un corte y regresamos para que sigamos platicando del tema. Con todo gusto. No se vayan. Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos hablando de comunicación y escucha asertiva desde el amor. Está el maestro Gabriel García Ramos que nos está acompañando con estas dudas y no solamente con estas dudas, sino como un poquito coloquialmente diré tips para podernos comunicar asertivamente. Y bueno, antes de continuar cualquier cosa, gracias a toda la gente que nos está viendo, a Patricia Carrillo, a Jack, a Adriana, a Lucy, a Su Ramírez nos dice saludos, Gabo. Por este lado voy a seguir con los saludos. Rubí Cepeda, otra vez estamos en Oscar, en Abrida también nos manda saludos. Bel Vega también nos manda muchos saludos. Irma Rosario nos dice, por favor, yo quiero saber todos, saludos cordiales desde Tepoztlán, Estado de México. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y por favor compartan el programa. La verdad es que no sabemos muy bien a quién le haga mucha falta o quién le llegue en el momento exacto que lo necesite. Así es que por favor, cualquier duda, aquí están los datos, van a seguir apareciendo tanto de nosotros como del maestro Gabriel. Y bueno, estábamos comentando, Gabriel, que en el bloque anterior, pues muchas veces esta comunicación ya se malinterpreta, no somos muy claros, estamos confundidos y creo que también estamos agotados por esta cuestión de la pandemia. Ya todo es muy poco personal, ya cualquier cosa, discusiones, mándame un mensaje, no me contestaste, me dejaste en visto, entonces, ¿cómo poder refrescar este tema de la asertividad con la tecnología? Pues primero que nada habría que parar la idea compulsiva de expresarnos a través de emojis.
¿no? Y la idea compulsiva también de acotar y distorsionar el lenguaje que es tan hermoso, ¿no? En vez de poner por qué y entonces nada más le ponen X y una Q, o en fin, una serie de situaciones que también hablan de tu disposición y de tu flojera, para expresar de manera correcta, lo que tú estás haciendo. Hoy por hoy también el celular nos da la posibilidad de dar mensajes de voz en donde es más cercano y más atenuado y más preciso la calidad y la calidez de la persona de lo que está expresando en ese momento. Por más que lo quiera escribir, nunca va a ser tan representativo como la misma posibilidad que el día de hoy estamos teniendo de hacer un Zoom, de tener la cámara, de poder expresarnos, quitarnos los tapabocas, porque también el tapabocas ha limitado la expresión y ha cortado la disposición y ahora tenemos que aprender a sonreír con los ojos y a levantar las cejas para poder tener un mejor nivel de comunicación. Pero justo en esos canales de comunicación habría que escuchar que todos somos corresponsables. Somos corresponsables del tema de la escucha, somos corresponsables de un resultado compartido, somos corresponsables de tener una apertura y en esa apertura pararte un poquito en el lugar del otro y no buscar la solución, porque quizás a veces la persona te quiere expresar la necesidad de lo que le pasó el día a día sin que tú le des una respuesta. Y quizá una de las grandes cualidades que tiene el ser humano es prestar tus grandes oídos. Yo creo que por eso yo tengo grandes orejas. Desde ahí decían Gabriel iba a ser psicólogo, lo sacaron del vientre de su madre con las orejas así. Que no es para que pues, tenga la disposición y prestar las orejas que de pronto a ti te hacen falta, ¿no? Entonces a veces no es necesario decir absolutamente nada, tan solo tener la posibilidad de escuchar al otro y parar esa necesidad de que me han preparado a mí para confirmarte, para verificar. Y en el concepto de escucha también es importante, hay un concepto que nosotros le llamamos validación. ¿No? Validar lo que estás entendiendo, validar lo que el otro te quiere expresar y antes de darle una respuesta realmente ver dónde está parado, desde dónde te lo está diciendo y también entiendas cuál es la dinámica que lo domina para que realmente pues tú estés siendo empático. Entonces, como yo te lo decía, el concepto de empatía es realmente preguntarte cuál es el costal del otro y sobre todo tener dos caras, es decir, verdaderamente estar genuinamente interesado porque le escucha, el diálogo, lo que me quiere decir, porque ya tiene por sí mismo una relación conmigo, pues eso se supone que debería de ser de mi interés, sino para Claro, que yo creo que tengamos ahí una entra, relación. claro, por supuesto, de entrada. Y creo que ahí entra muchísimo el tema de la importancia de las diferencias de opinión. Uh -huh. Si respeta o no respeta, ¿no? Han pasado, por ejemplo, se me ocurre un caso familiar, ¿no? Uh -huh. Es que no me respeta mi espacio, no respeta mi preferencia, no respeta mis ideas, mi religión, etcétera. Qué importante es la diferencia de opinión. Mira, yo creo que en la diferencia de opinión también está el respeto de que aprendamos a conocer a las personas con las que convivimos. Yo te lo voy a poner en un proceso, en un tema de proceso de psicoterapia, en donde a lo mejor yo no coincido con un tema de valores con la persona que estoy atendiendo y que a lo mejor tiene una postura religiosa, política, en fin, diferente y a partir de eso ha tenido una realidad, porque la gente va creando sus realidades a través de lo que va conviviendo. Y si yo no estoy interesado en conocer esos conceptos y conocer desde dónde parte, desde dónde está postura, ahí hay una falta de comunicación y de falta de entendimiento y no hay una genuina responsabilidad por querer ayudarlo. Entonces, cuando tú vas a consulta y de pronto ya te están interpretando antes de que te expreses, salte corriendo de ahí, por favor. Claro, y también en cualquier círculo Relación. social, ¿no? El decir, luego anteponer un límite o cosas así, es un foco de alerta, ¿no? Pues es que Por sabes esta que también competencia, sobre todo por tener la razón, creo. lo que pasa es que también en el tema del lenguaje acabas de tocar un tema bien importante que tiene que ver con el manejo de los límites. ¿Por qué no los pongo? Mm. No sé si ya, me parece que se ha ido un poquito la señal de Gabriel. Y bueno, pues sí, justamente esta parte de establecer los límites, lo que va a auxiliar es pues tal cual, a no permitir que la comunicación termine quizá en agresiones, en cosas que no nos estén gustando, en cosas que nos dejen
digamos que de largo nuestras ideas o que no estén siendo completadas. ¿Les parece en cabina? Y también ustedes que nos están viendo, vamos a ir un corte brevesísimo y regresamos. No se nos vayan. Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y de repente llegan a haber fallas. Ya nos ha pasado, pero no hay ningún problema. De hecho, aprovecho este espacio para poderles comentar que nuestro servicio de orientación psicológica gratuito está disponible 24 horas. Aquí abajito van a aparecer los datos. Es 800-911-6666. La opción es la número 3. Estamos 24 horas, estamos todo el año. Así es que si ustedes quieren hablar acerca justamente de la asertividad, de la comunicación, qué es lo que sucede, si tengo miedo, que nos decía el maestro Gabriel, que si tenemos quizá muchísima ansiedad, que no nos podemos expresar de mejores formas, pues aquí les podemos orientar. Insisto, el servicio es 24 horas. Y si de pura casualidad, aun cuando fomentamos esta parte de la comunicación, aunque sea por llamadas, quisieran ustedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico, también se puede. De hecho, aquí está la página serfelizsisepuede.com.mx. Ahí lo que pueden hacer es echarle un vistazo. Ahí hay test. Si ustedes dicen, bueno, tengo un problema de pareja, pueden meterse a resolver el test y al final va a haber un espacio donde ustedes pueden poner su comentario, qué es lo que ocurre, desde cuándo ocurre, y bueno, los psicólogos ya estaremos contestando a la brevedad posible su correo. Ya está aquí de regreso el maestro Gabriel. Acuérdense que la transmisión en vivo y no hay ningún problema. Y bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos, este último bloque. Me gustaría, Gabriel, que pudieses ayudarnos con muchas de las preguntas que tiene el público para aprovechar, claro, ahora sí que esta dinámica que tenemos y esta comunicación que tenemos con nuestro público. Disculpen, estaba cayendo un chubasco por acá. Sí, no te preocupes. Me pasó igual la semana pasada, de repente ya no tenía internet. No te preocupes. Pues mira, ya están apareciendo aquí tus datos. De todas maneras, me parece bien, bien interesante que toda la gente nos pueda ver, que te des a conocer y que si tienen dudas, pues puedan recurrir a ti y a tus servicios. Antes de continuar con el tema, muchísimas gracias a Griselda. Que nos está viendo, a Jessica, a Alejandro, a Claudia, otra vez a Cristina, a Rox, a Rocío, que nos ve de la universidad. Rocío, muchísimos saludos, qué bueno que estés muy bien. Y bueno, nos comentan directamente con algunos casos, me dicen, yo intento decirle a mi esposo que no me gusta cómo me habla, pero se burla de mí, ¿qué hago? Creo que va mucho de la mano de lo que hemos tratado. Primero habría que ver cuál es la intencionalidad y por qué no nos está queriendo escuchar, ¿no? Y si de pronto tiene un tema pues de agresividad y un tema que lo hace ser limitante para poder permitirte a ti expresar sus ideas y de dónde están parados. Yo creo que primero habría que reflexionar, revisar cuál es el concepto y cuál es la situación que los hace no tener un genuino interés de escucha. Exactamente. Yo creo que hay muchas cosas que analizar. Es algo muchísimo más profundo y creo que ahí sí te voy a hacer la pregunta directamente, Gabriel. Muchas veces la otra parte lo que quiere es una respuesta clara, sencilla, fácil, mágica, y que a veces es imposible y hasta recurriendo otra vez a la tecnología.
varios memes de, no, 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 vas a empezar a preguntarme, vas a empezar a hacerme analizar, entonces no quiero. Y creo que eso es parte de la comunicación, cuando la otra parte nos invita a pensar, a analizar, a reflexionar y ya no la queremos. Sí, sobre todo, pero sobre todo es con un concepto que también que me gustaría con que la gente se quedara, ¿no? Es decir, en todas tus comunicaciones y en todas tus relaciones hay que dejar de un lado que el amor está a discusión. Si ustedes aprenden este concepto y dicen el amor, o sea, mi relación contigo no está a discusión, lo que sí está a discusión es el cómo nos comunicamos y cómo nos expresamos. Y en esa posibilidad de saber que el otro me ama con todas mis diferencias porque ya está a mi lado, me voy a dar la libertad de expresarme y el otro tiene que tener la tolerancia de expresar. Entonces tiene que haber un trato justo y entender que el amor no puede estar en discusión. Claro, y también creo que desde la otra parte, donde el amor quizá no siempre resuelva O en alcance cuestiones todo de a mito todo, de ¿no? amor romántico. ¿Cómo? Sí, claro, claro. A veces también el amor no alcanza para todo. Claro, exactamente. Nos preguntan, Gabriel, Adriana nos pregunta que si hay algún libro donde pueda seguir aprendiendo mucho de asertividad, si tienes tips que nos puedas dar sobre ser asertivos. Sí, por supuesto, hay un libro que a mí me encanta que se llama Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría. Y hay otro libro también hermoso para quien le gusta entrar en el tema de profundidad y compartirlo con un tema de espiritualidad que se llama Soplando Brasas de Leonardo Wolf. Son libros que realmente les van a ayudar a entender esta disposición que tenemos el ser humano por tener un tema de expresarnos de manera correcta, empática y oportuna. Y como uno de los tips, por ahí Adriana que está preguntando, ¿no? Oye, ¿cuál sería el tip para poder empezar a saber que estoy en el camino del desarrollo de la Ujú. comunicación asertiva? Pues es que le des te des la tolerancia a los otros de primero que se expresen y empiecen a generar un hábito diferente y establezcas también un tiempo de escucha, así como tienes un tiempo para ver la telenovela, así como tienes un tiempo ahora para el trabajo, también te des un espacio para tener conversaciones generativas entre tu pareja, entre tu familia, entre tus hijos y sobre todo también permitir que los demás se expresen, escuchar lo que los otros miembros de la familia están diciendo, respetar los sentimientos de los demás, evitar sacar conclusiones apresuradas, evitar criticar, cuando pasan tiempo hablando hay que intercambiar ideas, cuando comparten, estás platicando también hay temas de sentimientos, tristezas, felicidades, esperanzas y sobre todo también que ustedes busquen solucionar un conflicto y que el solucionar el conflicto o hablar de aquello eh, que realmente me agobia o que necesito expresarte, tiene que tener el interés de que es en función de que nos vaya bien a los dos y tengamos una postura diferente de comunicarnos. Hay algo que dejamos pendientes, Gabriel, acerca de estos límites. Muchos de los comentarios que Mm. estoy viendo, que estamos leyendo y que estamos recibiendo, pues nos hablan acerca de esto, de que la gente resulta que pues es agresiva cuando alguien se expresa, que le dicen que es cuestión de su imaginación, que si hablan les dicen que están locos. Entonces, esto de los límites me gustaría tocarlo muchísimo y antes de que puedas hablarnos un poquito de tu proyecto, ya para despedirnos. Pues justo el tema de concepto de asertividad en el ámbito tiene que ver con primero la tolerancia y romper el paradigma de que cuando yo me expreso suceden cosas. Lo único que va a suceder es que vas a tener una voz interna que se comunica, que se expresa y que tiene la validez y la necesidad de ser escuchado. Entonces, rompe con el miedo, atrévete y date el consentimiento de expresarte. Claro, y si notas quizá que la otra persona no está queriendo también aportar algo, quizás sea más que un foco rojo que hay que atender. Así es, y desarrolla un plan. Eh, También es importante que cuando tenemos temas de comunicación, a la gente le digas, mira, la conducta observada durante todo este tiempo con respecto a tu persona es esta y esta y esta. Si tú empiezas a decirle a la persona, mira, yo pienso, yo siento y yo percibo, ya estás mezclando una idea
personal que del todo a lo mejor no puede ser clara y la persona no es consistente en qué momentos no está siendo empático contigo. Pero si tú le dices desde la conducta observada, que es un tip muy bueno, es decir, la conducta observada, es decir, no hay para dónde se haga. O sea, la conducta observada de lo que yo estoy viendo y percibiendo en este momento tiene que ver con esas situaciones. Y en otras palabras, siempre es importante medir el resultado del tema de la comunicación y qué resultados quieres obtener y que revises el propósito de la misma. Ok. Quisiera, nos comenta Maribel, quisiera ser asertiva con mis hijos y que Uh ellos -huh, lo fueran conmigo. Tengo dos uh -huh, adolescentes que no me escuchan, discutimos mucho, me uh canso, -huh. me causa mucho dolor. Dígame, doctor, ¿qué puedo hacer para que me obedezcan? Claro, mira, hay un autor que se llama Kowalski que recomienda cómo enfrentar problemas de este tipo que nos expresan. Primero, pues comienza con pedirle a la otra persona su atención. No le grite, solo dígale a la persona que necesita hablar y elija un tiempo en el que los dos puedan escuchar y responder. Sea directo y específico en el establecimiento del problema. Utilice un lenguaje neutral, sin acusaciones, ante la petición. Necesito que mantengas tus llamadas del teléfono lo más breves. Podrían argumentarse su contraparte, ¿no? Y también que pongas especial atención en su tono de voz y en el lenguaje corporal. Es fundamental tener un tema de disonancia. Si ustedes me escuchan, espero que a través de mi palabra o de este escuche y a través también de lo que tú expresas a mí, puedan sentir la calidez, la sinceridad y la oportunidad del mensaje que estamos transmitiendo el día de hoy. Entonces, también desde dónde estás parado con un tema de voz puede ser un detonante o ser una bomba de tiempo. Claro, la postura va a ser muy importante. ¿Qué postura tienes tú a alguna situación, ante algún problema? Así Gabriel, es. te nos va a acabar el tiempo. Me gustaría que en estos 2 minutitos pudieses decir tus últimas impresiones acerca de la asertividad y de tu proyecto. Claro, para que aparezcan aquí tus datos. Bueno, el tema de asertividad es un proceso, como lo acaban de ver, de entrenamiento y está mezclado con toda una serie de condiciones que hay que reflexionar y analizar en el tema de personal. No es tampoco tan complejo, ni es tampoco descubrir el hilo negro. Simplemente es que quieras tener una postura totalmente distinta y te puedas documentar. Si tú pones en Google asertividad, te van a aparecer un montón de información que te puede ayudar a retroalimentarte y es nada más que tú le muestres el interés. La otra manera de ver la asertividad es también asistiendo a un proceso terapéutico de entrenamiento, de dinámica, donde seas más competente en esta habilidad. Y en el tema de Family and Love, quiero decirles que no es un proyecto, Family and Love es una clínica de atención dirigida a hacer familias competentes y ayudarlos a construir una misión, un propósito familiar que sean corresponsables entre todos los miembros de su propia realización. No nada más el padre, la madre preocupada por dar lo mejor para sus hijos, sino también cómo estos hijos son corresponsables de la propia realización de los padres y se sientan verdaderamente afortunados de ser una familia. Claro, pues muchísimas gracias. Se nos fue de volada el tiempo, Sí, pero como esperemos que puedas fortuna. tener otra emisión. Pues esperemos los comentarios de la gente, espero no haberlos aburrido. Esto realmente es una bendición. Como todos somos mensajeros, yo hoy traigo un mensaje para ustedes. No quiere decir que tenga la verdad absoluta, todos tenemos que tener primero el principio de humildad en un tema de comunicación. Todos estamos por aprender, pero si estamos en comunicación unos con otros, vamos a poder tener una mejor disposición. Yo soy un servidor, Gabriel García, sin títulos nobiliarios, y estoy para apoyarlos. Les agradezco muchísimo la oportunidad, Amy, a Farmacias Similares, a todos les agradezco el enorme foro y la oportunidad, porque nunca sabemos la trascendencia de este mensaje. Por favor, compártanos. No es pago por evento. En cuanto me contacten, no voy a sacar, oigan, cuesta tanto y entonces no te contesto el mensaje. Si ya nos prestamos a la oportunidad, ¿por qué no la aprovechan? Estamos a su disposición. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu participación, a todos los que nos dieron su tiempo de ver el programa y nos vemos a la próxima. Gracias.